Hermanos míos, que Dios guarde nuestro corazón y nuestra mente. Que Dios garantice su salud para la vida nuestra. Que Dios entonces nos ayude a pensar cada vez mejor, que nos dé cordura, que nos sane de todas nuestras locuras, que a veces no se tildan de locura. A muchos locos que trastornan su propia vida los llaman genios. A otros se les define como personas inquietas, como personas muy despiertas. En muchas ocasiones a esos locos los llamamos necios. Muchas locuras difícilmente se diagnostican desde el territorio psiquiátrico y entonces muchos locos pasan por normales. Y no estamos exentos nosotros en el medio cristiano de tener nuestro puñadito de esa locura que embarga al mundo, que afecta al mundo. Y necesitamos que Dios nos sane. Necesitamos que Dios restaure esas maneras de pensar y esas maneras de vivir. Y entendiendo esto, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la base de la cordura, y es el poder de la responsabilidad como fundamento de la cordura. Nosotros en la iglesia hacemos mucho hincapié en esto, de la responsabilidad. Entendemos que la gente debe ser criada para la responsabilidad y que las personas desde muy temprano en su vida deben comenzar a asumir responsabilidad, aunque sea en cosas básicas. Pero la gente debe ir desarrollando una estructura de responsabilidad cada vez mayor, porque, hermanos míos, el programa de Dios con el hombre se establece como una continua demanda a asumir responsabilidad. No hay un programa de Dios con su pueblo, con personas en particular, donde Dios no conmine a ser responsables, a asumir con carácter y con valor y criterio serio de creyente la tarea que Él asigna. Nadie puede ser cristiano si no es responsable. Nadie puede desarrollar una visión mínima de vida cristiana si esa persona no está creciendo poco a poco en este aspecto que tiene que ver con su responsabilidad. Y nadie puede decir que sirve a Dios, aunque algunos se definen como siervos de Dios. Pero nadie puede decir que sirve a Dios si no toma a cuerpo en su vida el hecho de ser responsable. Dios exige la responsabilidad. No hay manera de ver a Dios hablándonos en la palabra en la que Dios decida dejarnos a nosotros silvestres en este campo. Es una demanda continua, es una exigencia todo el tiempo. Yo les voy a citar algunos textos para ilustrarles la idea, demostrándoles a ustedes que el asunto es serio, que hay que crecer, hay que desarrollar crianza y educación en la responsabilidad
¿Para qué? Para que la cordura tenga territorio, para que las condiciones de necedad y de locura pierdan espacio, porque cuando aparece la responsabilidad no hay espacio para la locura, no hay espacio para la necedad. Y les voy a citar textos muy conocidos, textos que nosotros manejamos con alguna frecuencia porque los identificamos muy bien en el texto bíblico. En el libro de Josué, conocemos muy bien ese texto de las recomendaciones que Dios le hizo a Josué, convirtiéndolo en sucesor de Moisés. Y en el capítulo 1, versículo 9, él le dice por tercera vez a Josué, y por eso está en Reina Valera la expresión, mira que te mando. Es que ya le había dicho en 2 ocasiones, esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, versículo 7. Ahora en el versículo 9, entonces, le deja claro que el asunto de fondo está allí. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa idea de el mandamiento del esfuerzo y la valentía está centrado en una demanda de responsabilidad. Allí lo que Dios le está diciendo a Josué, necesito que asumas esto con toda la responsabilidad que a tu alcance esté, y si debes exigirte, yo quiero que te esfuerces y seas valiente. No te acomodes, no te evadas, no saques disculpas, es entregarlo todo, porque así yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. En Deuteronomio, el último texto del Pentateuco, que se muestra como un discurso de Moisés dirigido al pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida. De hecho, Deuteronomio es un texto que se escribe al final del reino y se complementa en el cautiverio, en la época en que el pueblo va a salir del cautiverio. Pero el mensaje como se escribe como recordándoles la ley, por eso se llama Deuteronomio, ¿ya? Deutero es segunda y nomos es ley, segunda ley, es como un recordatorio de la ley original, como para decirles, recuerden por qué razón ustedes perdieron el derecho a la tierra, por qué razón ustedes fueron al cautiverio. Pues esa es la idea. Sin embargo, el texto se escribe como entrando ellos por primera vez a la tierra prometida y Moisés dándoles el último discurso, diciéndoles, mire, la ley es esta, las recomendaciones de Dios es esta, son estas. Recuerden los aconteceres de nuestra historia, los últimos años, esto nos pasó, de modo que toda la demanda de Dios para ustedes es de fidelidad. Y en un texto extraordinario de esa idea de Deuteronomio, recordando la ley, se insiste en un pensamiento de responsabilidad que tiene que ver con un mensaje especial que Dios da en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. El Deuteronomio es un libro que tiene, hermanos míos, un inmenso valor profético, ¿no?
Deuteronomio es un libro que está relacionado con la profecía en Israel, así como Levítico y de pronto algunos aspectos del libro de Génesis tienen que ver con la clase sacerdotal de Israel. Deuteronomio tiene que ver, mucho tiene que ver con el mensaje profético del pueblo de Israel. Y Dios le dice, énfasis muy profético, al pueblo de Israel, en el capítulo 30, en el versículo 19, le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo ese texto está mostrando, todo el capítulo 30 está mostrando ese interés de Dios de que un pueblo a quien Él está salvando adquiera responsabilidad y se convierta en un pueblo serio que viva conforme a los presupuestos, conforme a los mandamientos que Dios les da, y que eso lo asuman como la tarea más importante de la vida de ellos. Y entonces Dios se los coloca en términos extremos, ¿ya? Les dice: les pongo delante la vida y la muerte. Es decir, ustedes decidan. Si quieren la vida, pues asuman la responsabilidad. Si quieren la muerte, pues eso ya es la elección de ustedes. Si quieren la bendición, pues bueno, asuman la responsabilidad. Pero si quieren la maldición, ya eso es su escogencia. Pero los conmino a que escojan la vida para que vivan, y no solo para ustedes, sino para la descendencia de ustedes. Esto de relacionarse con Dios es una toma de posturas responsables. Es decir, uno cuando ve en la iglesia las actitudes irresponsables de la gente, uno dice: no han entendido que Dios los está invitando a una relación con Él y no han entendido de qué forma se establece. Porque cuando yo veo tanta gente irresponsable en el medio cristiano haciendo locuras, haciendo necedades, luego argumentando que se equivocaron, argumentando que se descuidaron, bueno, uno descubre que a veces lo que ha sucedido es que nunca han entendido la vida como una cosa que se asume con responsabilidad. Y ser responsable uno de la vida no tiene que ver solo con religión. La religión es una expresión particular de la responsabilidad. Pero si usted no es responsable delante de Dios, usted no es responsable con nada, aunque se diga muy responsable en sus trabajos, en sus negocios, porque esa responsabilidad que obedece a la garantía de su bienestar económico, a la garantía de su comida, a la garantía de su trabajo, pues esa responsabilidad es una responsabilidad impuesta. Dios demanda una responsabilidad nacida de corazón, espontánea, una responsabilidad que crece más allá de los intereses particulares, que crece en función de la dignidad que tiene aquel que nos demanda, porque nos relacionamos con Él. Y qué pena, Dios mío, pero qué pena con ese Dios que nosotros, acercándonos a Él y entablando amistad con Él, le quedemos mal. Esa es la idea de la persona responsable. Qué pena quedar mal. Qué pena hacer las cosas como no debe ser. Imagínense Dios que ha sido tan bueno, Dios que ha sido tan generoso, Dios que es tan grande, Dios que es un ser tan serio. ¿Yo cómo le voy a salir con cuentos flojos? ¿Yo cómo voy a actuar en esa forma descomedida? ¿Yo cómo voy a dejar ver que me importa muy poco el compromiso
del compromiso mío con Él, que me importa muy poquito quedarle mal. Hermanos míos, eso mide nuestra responsabilidad. Eso mide nuestra responsabilidad. Yo sé que en esta vida hay gente que para nosotros es tan respetable que nos parece lo más terrible de la vida quedarles mal. Nosotros hacemos esfuerzos, los que sea, por quedarle bien a ese tipo de personas y a veces tenemos que hacer sacrificios. Sacrificios extremos. ¿Para qué? Para no quedar mal. ¿Por qué? Porque es que a esa persona yo no le puedo quedar mal. La pregunta es, ¿qué peso tiene Dios para nosotros? Y entonces insisto, si a alguien le queda mal a Dios, tenga la plena seguridad que le queda mal a cualquiera. Tarde o temprano, como decimos nosotros, muestra el cobre. Tarde o temprano deja ver las deficiencias de su estructura porque está hecho de una forma que no es consistente con un presupuesto de responsabilidad. Y aquellas personas que delante de Dios son responsables, uno dice, son confiables. Porque si le responde a Dios, por Dios le responde a todo aquello con lo que se compromete. En el Nuevo Testamento Jesús, usando sus parábolas, da una enseñanza muy bonita en Mateo 24. Y estoy solo colocando ejemplos, porque crean, hermanos, que la Biblia está lleno de eso. Mateo 24, en el versículo 45, Mateo 24, 45. Esas son esas parábolas que tienen que ver con la responsabilidad del reino, con el compromiso de los obreros, con el compromiso de los creyentes con un Dios y con un Señor Jesucristo que está a punto de entregar su vida por la salvación de las personas. Y entonces aparece esta parábola en el capítulo 24, versículo 45. Exactamente es una parábola, pero no se presenta en la forma tradicional de parábola, porque Jesús lo dice en el discurso, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Un siervo responsable, un siervo comprometido con la tarea que le han entregado. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no acepta irresponsabilidades. Dios es alguien que reacciona fuerte ante aquel que le saca disculpas por no haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan ustedes aquel siervo que le entregó un talento en la parábola? Y dijo, Señor, yo tenía temor, yo tenía mucho temor, porque sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces mi miedo me llevó a esconder tu talento. Aquí lo traigo. Mira que no se perdió. La respuesta del Señor, la respuesta de ese Señor que se identifica con nuestro Dios es siervo malo y negligente.
Si tú tenías miedo, si tenías temor de perderlo, ¿por qué no diste mi dinero al banco para que me hubieran entregado siquiera los intereses adicionales? ¿Ya? Dios no acepta disculpas de irresponsabilidad. Hay cosas que nos pueden fallar por torpeza, pero no por irresponsabilidad delante de Dios. Esa idea ingenua de decir es que yo a Dios le salgo con un cuento, yo como le digo a mi mamá, como le digo a mi papá, como le digo a mi jefe en el trabajo, yo sé cuentear, yo sé decir, yo sé sacar disculpas. Y yo los convenzo, yo a Dios lo voy a convencer. Hermanos míos, qué locura, qué necedad. Es bueno que abramos los ojos, porque Dios puede aceptar que no seamos perfectos, pero no irresponsables. Pero no irresponsables. Y en la vida cristiana, la responsabilidad define muchas cosas. Y voy a citar por último un texto. Un extraordinario texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, y lo hago a propósito porque quiero matar dos pájaros de un tiro. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren, un punto de responsabilidad de los filipenses. No hacen las cosas para el ojo de Pablo. No actúan congruentes con el mandamiento de Pablo porque Pablo los está viendo, sino que estando ausente Pablo, ellos son responsables. ¿Ya? Qué interesante este enfoque. ¿Ya? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, este es el mandamiento, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Tradúzcalo. Con responsabilidad, con compromiso serio. Esto es vital. Esto es de vida o muerte, con temor y temblor. Y entonces hay el texto del versículo 13 que se interpreta tan terriblemente como invitando a la irresponsabilidad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La gente dice, pues, hasta que Dios me ponga el querer, hasta que Dios despierte el hacer. Y entonces Dios dice, pues si estás esperando que yo te lo despierte, te quedarás esperando. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo allí no es que yo necesito esperar que Dios me coloque el querer como el hacer. Lo que está diciendo Pablo es, ocupado en la salvación mía, con temor y temblor, yo sé que toda mi disposición por querer hacer lo correcto, por querer actuar consecuente, el querer como el hacer, todo lo que yo disponga en ese sentido, tengo que entenderlo que la fuerza me va a venir de Dios, que las razones me vienen de Dios, que el poder me llega de Dios, que la iluminación viene de Dios, pero no está diciendo que Dios hace eso por mí, sino que yo hago eso por Dios. Es distinto. ¿Por qué? Porque con la ayuda de Dios yo puedo ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Tengo su garantía, tengo sus recursos, pero ese querer como ese hacer es mi decisión, es mi responsabilidad, no es la de Dios. Yo no tengo que estar esperando que Dios me pegue empujones. Yo tengo que
tener iniciativa a ese respecto. ¿Por qué? Porque los recursos los da Él, pero la acción es mía, el compromiso es mío, la responsabilidad es mía. Y espero que ese texto comience a verse de otra forma, comience a entenderse mucho mejor ahora. Y hermanos míos, es que la responsabilidad asumida con la propia vida y con los demás, y la responsabilidad asumida con lo demás, porque es con nosotros, con los demás, con lo demás, hablando del entorno físico en el que vivimos. Es una condición que expresa nuestra cordura, como les decía al comienzo, ¿ya? Y sirve para fortalecer esa cordura. De modo que yo voy construyendo mi cordura, estoy construyendo mi sensatez en la medida en que yo me vuelva una persona cada vez más responsable, ¿ya? Y en la medida en que mi responsabilidad crezca, yo fortalezco por todos lados lo que es el estado de cordura, de modo que no me quede espacio para la locura. La gente que vive responsablemente no tiene tiempo para enloquecerse, no tiene tiempo para andar en necedades, porque la responsabilidad presiona y lleva a la persona a actuar cada día más consecuente con la objetividad de lo que le demandan. Pero para eso se necesita tener estructura de responsabilidad. Y vamos a ver dos textos de la Biblia sobre los cuales quiero hacer la reflexión de fondo de esta idea. El primero se encuentra en Lucas, en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Hermanos míos, responsabilidad, sinónimo de disciplina, sinónimo de trabajo. Jesús debió ser muy trabajado en la responsabilidad. Yo me imagino la crianza que le dio José a Jesús. Jesús se volvió carpintero. Era un artesano, lo mismo que el papá. ¿Ya? Jesús era un hombre, el hijo mayor y por tanto un hombre con responsabilidades en la casa que debió asumirlas desde muy temprano. Y si entendemos que Dios fue dándole la crianza espiritual a Jesús, Dios lo metió desde muy temprano con territorios de responsabilidad al punto que le hizo el comentario a manera de amonestación a la mamá. Cuando se perdió en el templo, cuando se perdió en aquella ocasión de la festividad en Jerusalén y los padres tuvieron que regresar a buscarlo y lo encontraron en el templo hablando y discutiendo con los doctores de la ley. La Biblia dice que ante la queja de María, ¿qué te habías hecho? ¿Qué pasó? Tu padre y yo estábamos muy preocupados porque te vimos perdido. Y entonces Jesús le dice a la mamá, yo no entiendo por qué a ti te escandaliza esto. ¿No ves tú que es necesario que yo esté metido en los negocios de mi padre? De hecho, contrastando padre con padre, ¿ya? José, un buen papá, pero Jesús ahora asume responsabilidades delante del Padre Celestial y dice, es necesario que yo esté metido en los negocios de mi Padre. Un niño de 12 años está hablando de estar metido en los negocios de su Padre. Estamos hablando de una persona con un gran nivel de responsabilidad. Y esa responsabilidad lo llevó a él a asumir el ministerio. Y en paréntesis o entre paréntesis digo
No hay otra forma de entender el ministerio, sino como la presión de la responsabilidad. Uno se hace ministro mirando la necesidad de la gente, mirando la demanda de la obra de Dios. Uno no se hace ministro para ejercer una profesión. Lo digo a través de mi ejemplo personal. Yo tengo una profesión y la elegí, me encanta, pero yo no soy ministro en función de una profesión. Yo soy ministro porque la responsabilidad me lo exigió, porque ver la necesidad de la gente, porque ver la demanda de la obra de Dios, porque entender que Dios me abrió espacios de claridad, porque por otro lado Dios me puso sobre los hombros responsabilidades dirigidas, concretas. Yo no puedo decir no. Y para eso Dios debió trabajarme en responsabilidad previamente, como debe estar trabajando a cada ministro de la iglesia y a cada creyente de la iglesia. De modo que Jesús encontró la forma de establecer un ministerio con mucha responsabilidad. Y en cierta ocasión, Satanás lo tentó, la figura de la tentación. Y Satanás no tentó a Jesús en aquellas cosas en las cuales Jesús pudiera evadirse irresponsablemente. Satanás tentó a Jesús fue con el ministerio. La tentación no tiene que ver con decirle a él, no te metas en eso. Sácale el cuerpo a eso y disfruta la vida y trabaja de esta forma o maneja las cosas de esta manera. No te metas, no te comprometas de lleno con esas cosas que es la tentación común del mundo. A Jesús eso no le hacía cosquillas. A Jesús eso no lo afectaba. La tentación fue mostrarle la mejor forma de hacer el ministerio. Fíjense ustedes que es la sagacidad de la tentación. Nadie por dentro es tentado en lo que es fuerte. Uno es tentado en aquellas cosas que en razón a su propuesta existencial puede resultar un atractivo para hacer las cosas como mejor convienen. Y en una ocasión, en una de esas ocasiones de tentación, que aquí en el texto se coloca como 3 tentaciones seguidas, pero realmente lo que eso demuestra es que Jesús fue tentado todo el tiempo por Satanás y una de las figuras de tentación fue la que se encontró en el versículo 9 del capítulo 4 de Lucas. Se encuentra allí, dice, y le llevó a Jerusalén. Entiendan, Satanás no fue que llevó a Jesús a Jerusalén, porque Satanás no tiene el poder de llevar la gente a un lugar. Jesús fue llevado a Jerusalén en la visión de él estar buscando hacer las cosas mejor para la gloria de Dios, para dignificar el programa espiritual de Dios y hacerlo más honroso, más digno y que la gente le creyera y que la gente lo aceptara. Y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, está en un lugar alto el templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, a la tentación, ¿no? Como ponerlo a prueba. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, es decir, les hablará a ellos acerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán, así está escrito, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús la cogió. Y dice, sí, ¿no? Sería muy bueno, porque yo me lanzo de allá, el Padre manda a sus ángeles, me sostienen. ¿Y cuál es el resultado? La gente se admirará.
La gente creerá el mensaje y a través de milagros, de un milagro de estos, mucha más gente va a aceptar la salvación que viene de Dios. Jesús entonces descubrió que la tentación, miren ustedes que los textos que usó Satanás, los textos que usó el tentador o la condición tentadora en Jesús, los textos que usó están en el Salmo 91, que a veces resultan tentación para todos nosotros. Nosotros cogemos ese salmo y lo volvemos, hermanos míos, argumento para mostrárselo a Dios y decir, mira, aquí dice, y más en esta época de pandemia, ¿no? Aquí dice, yo veo que de ese salmo se ha abusado, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, ¿ya? Dice el texto mostrando toda la evidencia de la protección de Dios. Y nosotros estamos esperando que Dios esté obligado a hacer eso. Como el diablo le quiso dar a entender a Jesús que Dios está obligado a guardarlo, si Él se lanza, Dios va a guardarlo. Si usted sale a la calle irresponsablemente y se expone a una infección por el coronavirus, usted dice, es que yo soy cristiano, Dios me tiene que guardar, y usted no se está dando cuenta que usted está tentando a Dios, ¿ya? Que su actitud es de tentar a Dios. Es como decir, voy a demostrarles a ustedes que Dios a mí me guarda. Y Dios dice, ¿yo por qué tengo que hacer esa demostración? ¿Quién eres tú para que tú me obligues a hacer una demostración? Si te han dado una recomendación que funge como ley mía, como orden, y te han dicho quédate quieto, quédate guardado, ¿por qué te expones si yo no te estoy mandando a que te expongas? Si yo no te estoy diciendo que lo hagas. Si con eso no vas a dignificar mi evangelio, no vas a dignificar mi mensaje, no vas a salvar a nadie con eso. Solo te vas a engrandecer tú mismo. De modo que si lo haces, llevarás las consecuencias, porque el único responsable de tu acción eres tú, no voy a ser yo. Aleluya. Entonces, por favor, entiendan, Jesús inmediatamente entendió la gravedad de la propuesta, pues en su sutileza, ya, es una propuesta mentirosa. La confianza en la protección divina, pues al final es una tentación doble. Por un lado, una tentación para Dios, como les estaba explicando ahora, como decirle a Dios, estás obligado a hacer algo, y ninguna criatura le puede decir a Dios, estás obligado a hacer algo. Yo no puedo enfrentar a Dios diciendo, tú tienes que hacerlo, porque tu palabra dice, esa forma de orar es arrogante. Esa forma de orar no es la del humilde creyente que espera en Dios por su misericordia. ¿Ya? Jesús no iba a hacerlo. Y por eso le decía a Satanás, no señor, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer eso. Y en segundo lugar era tentación para Jesús también. ¿Y por qué tentación para Jesús? Porque hermanos míos, y este es un punto clave en esta idea, se le motiva a Jesús a minar su libertad, su decisión responsable en el ministerio, pidiéndole aceptar un tipo de determinismo. Esto se tiene que dar así porque así tiene que ser. Eso es determinismo que cuando se analiza a partir de una visión racional, esconde eso una tendencia a evitar la responsabilidad. Ya no es mi responsabilidad, es la de Dios. Si Dios no lo hace, ¿es responsabilidad de Dios? No, Dios me pide a mí que asuma la responsabilidad con el ministerio que me ha entregado, con la obra que me ha dado en las manos. Un creyente no debe poner a prueba a Dios y paralizarse en la espera de que Dios tome la iniciativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios nos entregó la responsabilidad sobre nuestros hombros, de modo que a nosotros nos corresponde actuar bajo el riesgo nuestro. Ahora, eso no quiere decir
que yo no reconozca el respaldo que Dios nos da, pero no se lo puedo imponer a Él desde el territorio de mi propia comodidad, de mi conveniencia o satisfaciendo mi orgullo personal. Hay muchas cosas que nosotros casi que nos paralizamos esperando que Dios haga, cuando nosotros lo hubiéramos podido haber hecho con nuestro propio esfuerzo. Nosotros no necesitamos un milagro todo el tiempo para cumplir con la responsabilidad de ser creyentes, de ser ministros o de ser personas comprometidas con la obra de Dios. No necesitamos que las cosas sucedan extraordinariamente. Yo no necesito que Dios me esté hablando al oído y me esté diciendo cosas en privado para entender cuál es la responsabilidad que me atañe. Yo no voy a sacar la disculpa diciendo, es que como Dios no me dijo nada, yo no hice nada. Cuando yo entiendo lo que Dios ha dicho, cuando yo tengo claro el mandamiento que Dios ha dado. Hermanos, estamos todo el tiempo sacando disculpas porque no somos responsables. Porque queremos que todo se dé de una forma extraordinaria, donde la acción nuestra tenga el mínimo esfuerzo. Si alguno de nosotros le hubiera tocado lo que le tocó a Jesús, aceptar ir a la cruz del Calvario sin que Dios hiciera nada para salvarlo, estaríamos despotricando. Aún 2000 años después estaríamos despotricando, diciendo cosas terribles contra Dios porque dejó que nos hicieran todo lo que nos hicieron. Y sucede que eso que le hicieron a Jesús, que Dios lo permitió y que Jesús lo aceptó con responsabilidad, se convirtió en la base de nuestra salvación. El compromiso de un hombre asumiendo su destino y no escondiéndose en esa idea ingenua de que Dios tiene que, como a cualquier niñito desamparado, tiene que cuidarlo, esconderlo, porque Dios lo va a proteger de todo. No, Dios nos quiere responsables, comprometidos y expuestos a la demanda que la vida nos hace. Y puede ser que en algunas cosas no veamos que Dios está interviniendo de la forma especial como en muchos casos está prometida o está manifiesta en la Escritura. Puede que no se dé eso, pero sé que Dios está con nosotros en las buenas, en las malas, pero Dios está sosteniendo nuestro ministerio y esa es nuestra fe, pero esa es nuestra responsabilidad. Fíjense ustedes que Jesús no cayó en la tentación porque Él no se puso a esperar que Dios hiciera algo extraordinario, ni expuso su relación con Dios a la crisis de una tentación a Dios, porque quiso esperar que Dios hiciera algo extraordinario para dignificar su ministerio. Al contrario, fue humillado hasta lo sumo, cayó en unas condiciones de desprestigio social y Él entendió que le tocaba. Y no por eso se quejó diciendo, Dios, ¿qué te hiciste? Sino que simplemente entendió que esa era su responsabilidad. Qué bueno poder ir entendiendo estas cosas. En el capítulo 5 de Juan hay otra idea que complementa lo que estoy diciendo. Juan en el capítulo 5 habla del texto. El texto lo leíamos ahora al comienzo del culto. Y habla acerca de un paralítico, el paralítico de Betesda. En Juan 5, entonces, se encuentra una historia de gran valor espiritual, cuyo propósito no es simplemente decir que Jesús sana a un paralítico de su enfermedad. El texto dice que llevaba 38 años enfermo. No dice 38 años al lado de un estanque. Y no quiero hacer el análisis del texto en general, pero yo quiero que analicemos la condición de la persona. 38 años esperando que alguien se compadezca de él y esté pendiente de cuándo se va a mover el agua y esté allí todo el tiempo al lado de él para tirarlo al agua y quede de primero para que sea sanado. De hecho, ya es bastante
cargada de particularidad la idea, ¿no? De gente muy enferma al borde de un estanque esperando que venga un ángel para sanar a una persona de vez en cuando. Ya es una figura muy propia de los judíos que no tiene toda la riqueza de la visión cristiana. Pero nos sirve como modelo y yo creo que la razón del evangelista colocar esa historia allí es para darnos a entender cosas mayores que simplemente la sanidad de este hombre. Es una historia para descubrir a veces condiciones de enfermedades más profundas que no se resuelven suficientemente con una restauración física. Yo he visto personas, oigan lo que voy a decir, he visto personas a las que Dios ha sanado. Y se sanaron del mal particular que tenían, pero los veo enfermos todavía. Los veo enfermos porque faltó en ellos muchas cosas que nunca se visualizaron en la sanidad que Dios quiso darles. De modo que se quedaron solo con una restauración de su condición física quebrantada, pero no llegaron a entender que de fondo Dios quería sanarlo desde bien adentro. Entonces uno ve gente que se quedó con muchas enfermedades de carácter, de personalidad, rasgos que tenían que ver aún con su estado anímico, quedaron allí vigentes, aunque Dios los libró de un cáncer, aunque Dios los sanó de muchos males. Y entonces se levantan en las iglesias y testifican, Dios me sanó de esta enfermedad, pero siguen siendo los mismos diablos con su carácter, con su mal genio, con su desubicación, demostrando que Dios no pudo hacer todo el milagro que quería hacer, porque las personas no se exponen de fondo a la obra ideal de Dios. En esta historia hay algo así. Es muy lastimera, hermanos míos, la condición de ese paralítico que está esperando hace tanto tiempo la generosidad de algún ser humano, amigo, familiar, que lo lleve al estanque oportunamente. 38 años. 38 años. Esa es la representación de alguien que vive, podríamos decir, no digo que es el caso, pero es la representación, algo así, de alguien que vive renunciando a la propia responsabilidad. Cuando yo estoy esperando que alguien venga y haga el movimiento básico que me garantice mi restauración. ¿Ya? Que yo no me las ingenie para buscar el mecanismo propio en una acción personal, sino que yo esté mirando para todas partes a ver a quién le genero compasión, a quién le despierto lástima, para que me acerque y me ayude. El hombre atribuye su desgracia a que nadie quiere, y yo diría, nadie ha podido ayudarlo, pero la idea es que nadie está. Y está él solo. De modo que cuando habla de su mal, habla desde el territorio irresponsable. Habla de lo que los demás no hacen por él. Tiene limitaciones para pensar en lo que puede hacer por él mismo. Tan absorto está el hombre que no descubre las posibilidades creativas de su situación. Hermanos míos, estoy hablando de situaciones como la de este tiempo. Yo digo, este tiempo es especial. Esta manera como hemos sido colocados en las casas, esta manera como se ha cortado la vida, como tradicionalmente la teníamos establecida, y se nos obliga a hacer algo como alternativa. Hermanos míos, es maravilloso. A mí me parece un acontecimiento extraordinario, ¿ya?
que nos pone de frente al hecho de tener iniciativa, de saber ser recursivo, porque es que yo soy responsable. Yo soy responsable con una iglesia, como pastor, como líder. Yo soy responsable con una familia, yo soy responsable con mi propia vida. Y este tiempo es magnífico para ir orientando mi responsabilidad en los diferentes campos como usted. Cuando usted dice, es que yo ya no tengo nada que hacer, está hablando una persona muy irresponsable. Perdone que se lo diga de esa forma. Cuando usted dice, ya se me agotó todo lo que puedo hacer, quiere decir que usted no ha descubierto cuánto pesa sobre sus hombros. Imagínese usted que usted diga, no tengo nada que hacer, cuando usted tiene que dedicarse a su salvación con temor y temblor. Cuando usted tiene tantas cosas por restaurar en su vida. Cuando usted tiene tanta palabra para conocer. Cuando usted tiene tanta necesidad de acercarse a Dios. Hermanos, que usted me diga que ya no tiene nada que hacer, me está demostrando que usted ha vivido con una visión muy parcial de su responsabilidad. Y no solo es pensando en usted, es pensando en los demás. Que usted diga, yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no puede llamar a una persona necesitada? ¿Cómo que usted no puede estar pensando en hacer una oración de intercesión por alguien? En esas palabras, hermanos, cuanto más responsables nos sintamos en la vida, nunca podremos hacer uso de esa expresión, yo ya no tengo nada que hacer, porque el día que nos estemos muriendo, sabemos que hemos dejado de hacer cosas que tendríamos que hacer, pero ya no vamos. Lo que quiero decirles es que la responsabilidad no nos permite a nosotros acomodarnos de esa forma, justificando nuestro problema, quejándonos, murmurando. Todo el mundo murmura, todo el mundo se queja, todo el mundo habla contra todo el mundo, se habla contra el gobierno, se habla contra el sistema, se habla contra esto, se habla contra lo otro, pero muy pocas personas son capaces de ponerse de pie y decir, es que en eso yo tengo responsabilidad, es que en eso yo tengo mucho que ver. Tan absorto que no descubre las posibilidades creativas de su situación, la suya. La consecuencia de estar esperando en la disposición de los otros es que llega el momento en que nosotros perdemos la esperanza. Se nos pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque la gente nos falla. A este hombre la gente le falló. 38 años y nadie llegó a tiempo. ¿Ya? El hombre estaba totalmente desesperanzado y por eso cuando Jesús se acerca a la vida de él, yo creo que le notó el estado y le hizo la pregunta lógica. Oiga, usted con 38 años de estar aquí, ¿realmente usted quiere ser sanado? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿No será que usted ya hizo de esto una institución? ¿Eso de vivir enfermo? ¿Eso de vivir en la espera de los demás? ¿Usted ya lo convirtió en una forma de vida regular? ¿No será que si le voy a quitar eso, le quito el negocio de la vida? ¿Le quito la oportunidad de sentirse usted realizado en lo suyo? Porque esa es su realización, estar enfermo. Despertando en otros la compasión y esperando que los otros le resuelvan los problemas de la vida suya. ¿Realmente quiere usted ser sanado? Hermanos míos, podemos decir que hay quienes hacen de la enfermedad una razón de vida. Se relacionan con los demás en función de su necesidad. Y eso se convierte en una excusa para no comprometerse. ¿Ya? La gente saca el cuerpo todo el tiempo. Una de las cosas más tristes que yo veo en la congregación de nuestra iglesia, en nuestro ambiente congregacional, es que
somos hábiles para sacarle el cuerpo a la responsabilidad y al compromiso. Nosotros queremos compromisos cómodos, que nos dejen hacer cosas cómodas, cosas que podamos hacer en nuestro tiempo libre, que no nos comprometa el tiempo que tenemos reservado para nuestra idea de descanso, nuestra idea del tiempo dedicado a la labor para ganar dinero. ¡Oh, que no se metan con eso! Eso es sagrado. De modo que frente a la iglesia somos una partida de irresponsables, cómodos. Que otros sirvan, porque a veces creen que al pastor le pagan para que sirva y haga oficios en esos territorios donde les deben tener un templo listo, una cosa organizada, para que ellos vengan cada domingo a regocijarse y no asumir una responsabilidad con el medio espiritual. Cada día tenemos menos gente comprometida con la iglesia. De hecho, cada día son menos los que funcionan, porque en la iglesia apostólica tenemos la consigna de que a nadie le vamos a rogar, de que a nadie le vamos a imponer el servicio, ¿ya? De que cuando una persona le dice a uno, pastor, es que yo esto, es que yo lo otro, les decimos, quédese quietico, quédese tranquilo, no tiene por qué hacer nada que usted no asuma como responsabilidad. De hecho, cuando asumimos esa postura, sin estarles diciendo que si no lo hacen Dios los va a castigar o se van a ir al infierno, cuando asumimos esa postura de esperar en la iniciativa de las personas, en la buena disposición y en la apertura de servicio de alguien que se haga responsable en el medio cristiano, sabemos que vamos a contar con muy poquitos, porque la mayoría de la gente no tiene tiempo para asumir responsabilidades que no contribuyan a su interés egoísta. A veces ni siquiera responsabilidad mínima, porque se está esperando que el medio social religioso, y no lo hablo desde el punto de vista de nuestras necesidades, que necesitamos el apoyo de todo el mundo, sino desde el punto de vista de nuestro compromiso. Esperamos, después de 10, 15 años de vida cristiana, que el medio religioso nos busque, nos atienda, esté pendiente de nosotros. En cambio de ser nosotros, después de ese tiempo, estar comprometidos, dedicados a buscar, cuidar y atender a la gente que Dios nos está dando. Hay gente que después de 10, 15, 20 años de vida cristiana se queja de que no los atienden, de que no los asisten, de que no los visitan frecuentemente, cuando debieran ser las personas que estuvieran visitando, atendiendo y estando pendientes de tanta gente que necesita hoy conocer lo que nosotros conocemos por la revelación de Dios. Por eso, esta es una cosa de un despertar de responsabilidad, pero para eso estamos enfermos. Nos duele todo, nos afecta todo. Porque ese es el origen y el poder de muchas enfermedades psicosomáticas nuestras. Muchos males. Nos sentimos mal cuando las cosas no se nos dan. Estamos todo el tiempo reclamando atención, reclamando cuidados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hemos asumido ni un mínimo de responsabilidad. Quienes inconscientemente prefieren estar enfermos, rechazando caminos sencillos para su restauración, porque no se ven capaces de enfrentar la vida. Miren ustedes hasta dónde llega la enfermedad, el trastorno mental. No aceptan desafíos, los desafíos de la vida, y se retiran a una condición incapacitante, no solo en lo físico, no solo en lo psíquico, también en lo espiritual. En la pasividad de una enfermedad se encierran. Es que yo sufro de esto. Es que yo tengo gran dificultad para hablar en público. Yo creo que difícilmente haya habido en nuestra cultura quien no tenga dificultades para hablar en público, y hemos tenido que violentarnos para asumir una responsabilidad como esta. Pero todo el mundo saca sus disculpas.
Es que yo cuando era niño, es que yo cuando eso, es que a mí me pasó tal y tal cosa, y con eso justificamos no ser responsables. Por otro lado, hay quienes se evaden de la responsabilidad a través del compromiso, hacer cosas. Y entonces hacen muchas cosas aquí, muchas cosas que nadie le está pidiendo, porque no quieren hacer las cosas que deben hacer acá. Yo veo gente que le gusta estar ocupada en la calle para no hacer oficio en la casa. Y los veo, muchos jóvenes de la iglesia, que cuando los padres le piden que asuman una mínima responsabilidad en la casa, tienen mucho compromiso para hacer por la iglesia. La iglesia termina pagando los platos rotos porque por la iglesia no hacen nada. Eso es mentira. ¿Ya? Porque cuando yo me evado de mis responsabilidades básicas, buscando oficios donde yo no soy indispensable, todo eso que estoy haciendo es agredir la dignidad de la causa de Dios, ofender la causa de Dios, porque los veo tan ocupados en sus programas, a veces a los muchachos, los veo tan comprometidos en sus actividades, tan muy de ellos, que en la casa la mamá, con mucha frecuencia, a veces el papá y otros familiares tienen que asumir todo porque ellos no hacen nada en la casa. Porque es que no les queda tiempo. Y uno va a ver cómo han usado el tiempo. Y uno descubre que han sido una partida de irresponsables. Porque si soy responsable, yo organizo mi tiempo de modo que colaboro en mi casa, lo mismo que hago cosas por fuera. Porque es que yo tengo que hacer quedar bien el nombre del Señor. Yo tengo que prestigiar mi iglesia ante mis padres, aunque mis padres sean cristianos. Pero yo quiero mostrar que soy un hombre de Dios, tengo que hacer las cosas que me corresponden en el hogar y tengo que esforzarme más que los demás. De modo que si usted es un estudiante, por el buen nombre del Evangelio, usted será un excelente estudiante, pero será también una persona muy comprometida en la iglesia. De modo que distribuirá su tiempo y hará oficio en su casa. Eso es responsabilidad. Porque es muy cómodo uno dedicarse a algo y que los demás hagan el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque es que yo estoy tan consagrado a perder el tiempo bajo el pretexto de estar sirviendo. Perdonen esta forma como estoy diciendo las cosas, pero es que yo no quiero que se evadan más con el cuento de la iglesia. La iglesia, hermanos míos, demanda nuestra responsabilidad. Pero si somos responsables, nos comprometemos con lo que nos atañe comprometernos. Y lo hacemos con un criterio objetivo. El principio de evitación de responsabilidad es un elemento diagnóstico en este tipo de males que muestre, entre otras cosas, miedo y complejos que llevan a la persona a sustituir el ya muy grave no puedo y lo convierten en no lo intento siquiera. ¿Ya? Gravísimo todo eso. Otros ocupan su mente con ideas en donde responsabilizan a la genética, a la formación cultural o a sus estudios porque no estudiaron lo suficiente o a los problemas de origen étnico, ¿no? Hay quienes se disculpan con todo eso. Hay quienes ven su fatalidad en las estrellas. Las estrellas, cuando yo nací, se estrellaron, me estrellaron a mí. O en los demonios. Esa salida fácil de los cristianos es que mi problema son los demonios me inducen, los espíritus me llevan a hacer esto y no asumen nunca la responsabilidad de sus hierros. Y ahí los buenos cristianos que involucran la voluntad de Dios en su mediocre compromiso, en su escasa responsabilidad
frente a la vida. Hermanos míos, usted y yo tenemos una vida establecida en espacios definidos de responsabilidad, y esos espacios son los lugares seguros de mi salud mental. Yo tengo salud mental a partir de esos espacios de responsabilidad que Dios me ha dado. Conmigo mismo, con los demás y con lo demás, yo me logro encontrar con Dios cuando puedo establecer mi responsabilidad conmigo, mi responsabilidad con los demás o con lo otro que me rodea, pues es en el amor que nos compromete donde nos encontramos nosotros con Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Miren esto, Dios es amor. El que permanece en amor, y amar es una responsabilidad. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es allí donde nos encontramos con Dios, en la responsabilidad que despierta el amor en nosotros, responsabilidad hacia los demás. Así que en vez de resignarme, aprovecho lo que a mi alcance está a controlar, pues Dios me lo da como oportunidad. Hay gente que se dice, ¿yo ya qué puedo hacer? Hermano, yo tengo que ponerme a hacer tarea seria para descubrir qué es lo que puedo hacer. No todo es imposible. Hay cosas que me salen de las manos, pero hay cosas que están a mi alcance. Y si yo hago lo que está a mi alcance, lo imposible lo hace Dios. Eso está garantizado. En vez de evadirme, oigan bien, asumo lo que tiene que ver conmigo en lo que me sucede. Yo no puedo andar diciendo, es que ellos tienen la culpa, es que esas situaciones se salieron de mis manos, no tengo cómo asumirlo. No, yo no debo a evadirme, yo debo asumir, tengo que reconocer que hay cosas que están a mi alcance y yo las debo hacer. Y finalmente, en vez de tanto desear, es lo que yo veo a los hermanos, deseando una cosa, deseando otra, eso quieren hacer tantas cosas por la iglesia en su corazón, en sus deseos, que uno los ve paralizados, soñando, ¿ya? Tanto desear. En cambio de desear tanto, me comprometo un poco más haciendo los ajustes de mis hábitos, de mis costumbres, para adquirir la disciplina que me lleve a ser cada día más responsable. Por eso invito a esta nuestra iglesia a que vea esto como una cosa muy seria, como una cosa muy válida, muy necesaria. Yo creo que la flojera nuestra se nota a la legua y usted la ve en usted. Usted ve cómo le saca el cuerpo a lo que le demanda responsabilidad. Usted va entendiendo que hay cosas que usted hubiera podido hacer mejor, pero no las ha hecho porque no ha adquirido la responsabilidad mínima que se exige, que Dios está esperando de usted. Que lo que esta noche hemos visto nos sirva de base para recrear aspectos de nuestra personalidad y que Dios comience a devolvernos la cordura, en cambio de permitirnos ese escape flojo, cómodo, hacia situaciones descomprometidas, que Dios nos meta en la cintura de la responsabilidad y nos dé territorio para estar dedicados a lo que tenemos que hacer y de esa forma sentirnos cada vez más capaces de ser los hombres y las mujeres que Dios ha querido que seamos. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a reconocer la presencia de Dios. Vamos a pedir a Dios su manifestación, su obra, su intervención. Vamos a creer que Dios va a hacer maravillas en medio nuestro y nos va a llevar cada día a vivir una plenitud de responsabilidad para que la cordura tenga un territorio permanente en nosotros. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido recibir en esta noche, en esta enseñanza.
esta visión de las cosas con las cuales estás despertando en nosotros ese nivel de compromiso nuevo, renovado, firme, consistente. Nos estás llevando a entender la vida de una forma que haga contraste con todo lo que nos está rodeando y con todos los manejos que se dan en el mundo. Dios mío, nosotros necesitamos perfeccionar esto de la cordura en nosotros. Necesitamos recrear estas condiciones de la vida. Y ayúdanos entonces a entender el lugar que tiene la responsabilidad y esta demanda que le haces a la vida nuestra en función de esto que hemos dicho. Dios mío, ayuda a cada hermano, ayuda a cada persona, ayuda a cada creyente, a cada simpatizante a encontrarse con su demanda personal. Y te pido que nos guíes a ubicarnos en el lugar preciso que tú esperas que nosotros tengamos para hacer una obra ideal para el propósito tuyo con nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos, que Dios los ayude en esta experiencia social que tenemos. La responsabilidad nuestra es definitiva. Que Dios nos dé la cordura para vivir esto y de esto salir mucho más edificados. Así que oren cada uno por la necesidad propia. Pida la oración de sus hermanos por situaciones que usted crea que debe orarse en relación con la situación suya en el área de la responsabilidad. Que Dios les bendiga.